envió el mensaje en el chat grupal. Nos estamos moviendo en una nueva dirección. Estás fuera. 5 palabras. Sin apellido, no razón, sin llamada telefónica. Solo un mensaje de texto del hijo de mi jefe. Un hombre que nunca completó una semana completa de trabajo a tiempo. Pero él no sabía que sostenía las claves de seguridad de todo el sistema que contenía. Han contratado de $86 millones para expirar a la medianoche de esta noche. Me quedé en silencio, sonrió y abrió mi computadora portátil. Mi nombre es Camille Ryder, y hasta hace 5 minutos fue el jefe de relaciones estratégicas de clientes en Axion Field Partners en Denver. 34 ACOs. 8 años con el compañía. 3 acuerdos importantes guardados del colapso completo. Ahora, aparentemente, yo no era nada. La notificación de Slack había aparecido durante mi revisión de Morning Coffee de la renovación de la defensa de Artwick Documentos. Un mensaje en el canal All Hands. 43 personas mirando como Henry Lancaster, oficialmente nuestro director de desarrollo de la cultura. Siendo realistas, nuestros CEOs fallaron que mi destino con la elocuencia de un texto borracho. Lo leí de nuevo. Nos estamos moviendo en una nueva dirección. Estás fuera. Sin camino, sin explicación, sin pretensiones de profesionalismo, solo 5 palabras que se suponía que terminarían todo lo que había construido aquí. Mis manos no se sacudieron. Deberían tener, tal vez. En cambio, tomé una captura de pantalla, luego otra de la lista de miembros del canal, que documenta a cada testigo de esta ejecución digital. La marca de tiempo decía las 9:17 un jueves. Ni siquiera la cortesía de un entierro del viernes por la tarde. La foto de perfil de Henry me devolvió la mirada que la práctica sonrió bajo perfectamente estilo cabello, la misma expresión que llevaba cuando había tropezado con nuestra reunión de clientes el mes pasado. 40 minutos tarde, irrumpiendo de hierba. Entonces había cubierto para él, redirigiendo sin problemas la conversación mientras él buscaba en su computadora portátil. Identificación cubierto para él una docena de veces antes de eso, pero cubrir no era mi trabajo. Mi trabajo fue mantener la compleja red de relaciones que mantenía vivas nuestros mayores contratos, especialmente el Artwick-cuenta de defensa. $86 millones colgando de una renovación que debía ser confirmada en nuestro sistema de seguridad, integrado por medianoche del sábado. Un sistema que diseñé, un sistema que requirió mi específico credenciales para procesar extensiones. Un sistema que Henry ni siquiera sabía que existía. Slack minimizado, y abrí mi correo electrónico personal, comenzando el proceso metódico de reenviar cada documento que estoy legalmente podría, las copias del contrato, mis revisiones de rendimiento, los senderos de correo electrónico donde yo informó formalmente el comportamiento de Henry a Jajar. Patricia de RRH, H siempre había respondido con la misma fabricación e inquietud. Apreciamos que haya llamado esto a nuestra atención. El liderazgo valora su aporte en liderazgo. El padre de Henry, Sir Michael Lancaster, que había contratado a su hijo recién salido de su tercer intento en un MBA, quien había creado un título sin sentido que le dio a Henry la suficiente autoridad para interferir con el trabajo real, pero no lo suficiente. Responsabilidad de ser responsable. A mi teléfono zumbó. Ángela de las cuentas Ancam. ¿Qué demonios? ¿Estás bien? Entonces Tom del desarrollo. Esto es, lo sabes, ¿verdad? No respondí. Estaba demasiado ocupado viendo el próximo de Henry. Mensaje aparece en el canal. Además, tenga su computadora portátil y su insignia listos para su recogida al mediodía. Seguridad te acompañan. ¿Seguridad? Como si fuera una especie de amenaza. Como si 8 años de 70 semanas y ahorrar sus traseros podrían ser borrados por los policías de centros comerciales que me miran empacar mi escritorio. Levanté el corazón sistema. Mis dedos se mueven por el teclado con precisión practicada. Todo parecía normal. La renovación fue indicado, esperando la autorización final. Henry probablemente pensó que su novia, la que había estado intentando para meter en mi departamento durante semanas, podría manejarlo. Ella tuvo un título de comunicación y una vez internado en una empresa de relaciones públicas. Seguramente eso la calificó para administrar los contratos de defensa que valen más que algunos pequeños presupuestos anuales de la ciudad. No tenía idea de lo que venía. Ninguno de ellos lo hizo, y cerré mi computadora portátil y caminé hacia la cocina para otro café. Miranda de las finanzas estaba allí. Su rostro una mezcla de conmoción y ira. Camille, acabo de ver que esto es una locura. Eres la única razón. La mitad de nuestros contratos no han implosionado. Ming, de hombros, vertiendo café con manos firmes. Las cosas cambian a través de la holgura enfrente de todos.
En ella bajó su voz. Mi esposo es un abogado laboral. Esto tiene una terminación ilegal escrita por todas partes. Aprecio eso, dije, y lo hice. Pero no estaba pensando en demandas, estaba pensando en el sábado a la medianoche, sobre la cara engreído de Henry cuando se dio cuenta de que su novia no podía acceder al sistema, sobre el pánico de Michael Lancaster cuando $86 millones evaporó, porque su hijo decidió jugar al CEO, querían una nueva dirección. Estaban a punto de conseguir uno. Hayes Oshoakos. Entré a los socios de campo de Axian como consultor contratado para arreglar sus relaciones con los clientes sangrantes. 3 cuentas principales amenazaban con Kamenery. Su anterior jefe de relaciones estratégicas había renunciado. Después de un colapso nervioso, se suponía que debía ser temporal 6 meses para estabilizar las cosas, entrenar un reemplazo y pasar al siguiente desastre. Nunca me fui. El contrato de defensa de Hardwick fue mi primer gran salvamento, cuando League era un desastre de plazos perdidos, fallidos comunicaciones y un oficial de adquisiciones listo para recomendar la terminación. Pasé 3 semanas viviendo con 4 horas de dormir, reconstruir su reunión de confianza mediante la reunión, llamar por llamada. Aprendí sus sistemas por dentro y por fuera. Memorizó cada orden de café de las partes interesadas, sus hijos nombres, sus preocupaciones sobre la asociación. Pero lo más importante, reconstruí toda la gestión del cliente de Axian Infraestructura desde cero. El antiguo sistema era una broma. Hojas de cálculo esparcidas por los departamentos, crítico fechas límite rastreadas en notas post. Italiano. Protocolos de seguridad que un adolescente podría pasar por alto. Diseñé algo mejor. Una plataforma integrada con cifrado de triple capa, recordatorios automatizados y cajas fuertes de fallas para cada coyuntura crítica. El contrato de Hardwick se convirtió en la joya de la corona. $86 millones anualmente. Para apoyo logístico, integrado en sus instalaciones nacionales, el tipo de contrato que mantiene a una empresa mediana como Acción Vivo. El tipo que requiere confirmación de renovación cada 2 años, con una ventana muy específica para el procesamiento. Este sábado a la medianoche, para ser exactos, a lo que Henry no entendió, lo que nunca se había molestado en aprender en sus 18 meses de interpretación ejecutiva, fue que no había acabado de guardar el contrato. Había construido todo el marco, que lo mantuvo. Cada protocolo de seguridad, cada acceso punto, cada requisito de autenticación, se realizó a través de sistemas que había diseñado, incluido el mecanismo de renovación. Después de la tercera vez, Henry casi se derrumbó una reunión de clientes. Comencé a construir en protecciones, nada malicioso, solo documentación de copia de seguridad prudente de cada interacción. Registros del sistema que no pudieron ser eliminados sin activar alertas y sí, acceso administrativo que no se puede revocar sin mi explícito autorización. Traté de hacer las cosas de la manera correcta. La carpeta en mi Personallas Comunicaciones de Recursos Humanos, etiquetadas con la unidad, contenían 43 correos electrónicos que abarcaban 2 años. Henry aparece en lo alto de las cenas del cliente. Henry tratando de facturar los gastos personales a las cuentas de los clientes. La novia de Henry del mes, apareciendo repentinamente en las reuniones, no tenía por qué asistir. Mi favorito fue de diciembre pasado, Patricia. Escribo para documentar formalmente el incidente de hoy, donde Henry Lancaster intentó modificar firmado términos de contrato en la base de datos Hardwick. Como saben, esto constituye fraude. Restaurado los documentos originales y restringido su acceso. Por favor, avise en los próximos pasos. La respuesta de Patricia recibí. 3 semanas después. Gracias por tu diligencia. La gerencia ha abordado la situación internamente. Gestiona en Michael Lancaster, quien vio la presencia de su hijo como un signo de los valores familiares de la compañía, quien presentó a Henry a cada reunión de inversores como el futuro de la acción, que realmente parecía creer que el ADN calificaba a alguien para el ejecutivo, en toma de decisiones. El proceso de renovación de Hardwick fue hermoso en su complejidad. Requirió 3 etapas de verificación: confirmación inicial del administrador de cuentas y secundario la aprobación de las finanzas, ya completada la semana pasada, y la autenticación final del sistema, dentro de las 72 horas del vencimiento del contrato. Se perdió esa ventana. Y el contrato no solo hizo una pausa, sino que terminó completamente irrevocablemente, y solo 3 personas tenían las credenciales para esa autenticación final: Michael Lancaster, la CFO, Margaret Walls,
Yummy, excepto que las credenciales de Michael habían sido marcadas para una revisión de seguridad. Después de los sospechosos intentos de inicio de sesión el mes pasado, probablemente Henry tratando de adivinar la contraseña de papá. Margaret estaba en Japón por la boda de su hija completamente fuera de línea hasta el lunes, que se fue, dejó a la persona que acaban de disparar a través de Slack. Y subió los registros del sistema en mi computadora portátil personal, la que no conocía, la que se ejecuta. Los guardias había compartido paseos en ascensor durante años. Ahora, evitando el contacto visual, como si hubiera cometido algún crimen imperdonable, y empacado metódicamente tomando solo lo que eran fotos personales. Mi taza de café, la pequeña suculenta Ángela, me había dado la Navidad pasada. Todo lo demás pertenecía a Exion, incluida la computadora portátil que entregué con renuencia teatral. Lo que no sabían era que había pasado las últimas 2 horas ejecutando un plan. Esperaba que nunca necesitara. Primero, la evidencia reunida en cada sistema que había creado tenía capacidades de registro que Henry nunca se había molestado en entender. Mientras pensaba estaba siendo inteligente editando documentos y números de feuding, en realidad estaba creando un rastro digital detallado de su incompetencia y fraude. Modificaciones del contrato, intentos de acceso no autorizados, incluso los metadatos que muestran. Intenté retroceder los cambios para cubrir sus huellas. Había sacado todo. 3 copias de seguridad separadas, cada una almacenada diferentemente. Uno en un servidor en la nube cifrado en Suiza, pagado con criptomoneda AN1, en una unidad física actualmente sentada en mi caja de seguridad, y otro subido al interruptor de un hombre muerto. Si no se registró, cada 72 horas, los archivos se enviarían automáticamente a una lista preseleccionada de destinatarios, incluyendo la unidad de investigación de fraude del Departamento de Defensa. Pero no estaba listo para usar esa opción nuclear. Aún no esto se trataba de precisión, no de destrucción. Quería que sintieran exactamente lo que me habían hecho sentir. Elsa cuenta lenta de que el suelo debajo de sus pies ya no era sólido. Mientras la seguridad me acompañaba a través del construyendo, vi a mis antiguos colegas caras. Algunos miraron hacia otro lado de vergüenza. Otros dieron la voz de lo siento o esto es una mierda. Algunos ya estaban mirando mi oficina, calculando sus posibilidades de moverse. Tom del desarrollo, en realidad se puso de pie cuando pasamos. Esto está mal, dijo en voz alta. Ann Camille es la única razón. Está bien, Tom. Interrumpí. En realidad, porque estaba bien. Mejor que bien. Mientras se centraron en el teatro de mi despido, el temporizador de contrato de Artwick estaba marcando 62 horas y 30 minutos. Hasta el vencimiento en Henry. Probablemente lo marcó en su calendario como una simple formalidad. Haga clic en un botón. Renovar el contrato. Demostrar papá que podría manejar la responsabilidad real. Ya había comenzado a poner las bases. Esa mañana, mientras yo era al ser ejecutado digitalmente, había enviado un correo electrónico al equipo de Hardwick desde su cuenta. Espero continuar nuestra asociación. Tendremos una confirmación de renovación para el final de los negocios el viernes. Lo sabía porque todavía tenía acceso a los registros del servidor de correo electrónico. No los correos electrónicos en sí mismos que serían ilegales, pero el sistema monitoreo lo haría implementado. Mostró el destinatario del remitente y las líneas de asuntos suficientes para ver a Henry cavar su propia tumba en tiempo real. En el estacionamiento, cargué mi caja en mi auto y me senté por un momento en el asiento del conductor. Mi teléfono estaba zumbando sin parar. Colegas, amigos, incluso algunos clientes que de alguna manera ya habían escuchado Ignore, excepto un texto de Margaret Walsh, el CFO Ann Camille. ¿Qué demonios sucedió? Estoy en Tokio, pero ahora llamo a Michael. Me escribí, no molestar. Disfruta de la boda de tu hija. Todo estará claro cuando regreses. Porque Margaret era inteligente. Ella lo haría comprenda inmediatamente lo que Henry y Michael se habían perdido. Que despedirme no solo había eliminado a un empleado, eliminó la llave de su sistema más crítico en el peor momento posible. Conduje a casa lentamente, tomando el largo camino a través del centro, más allá de la oficina regional de la defensa de Hardwick, donde había pasado innumerables horas construyendo relaciones que Henry pensó que podría heredar como un fondo fiduciario, más allá del restaurante donde había salvado el contrato. Hastings Echoes, hablando de su director de adquisiciones fuera de la repisa, después de que Henry había insultado a su equipo en una reunión. En casa, vertí una copa de vino y abrí mi computadora portátil personal. El tablero administrativo que había construido apareció con mi inicio de sesión,
mostrando todos los sistemas verdes. La renovación de Hardwick se sentó en la cola, una pequeña línea de texto que representa $86 millones y aproximadamente el 40% de los ingresos anuales de Axian. Tenía que elegir. Podría iniciar sesión ahora mismo, hacer clic en aprobar y asegurarme la renovación pasó. Ser la persona más grande demuestra que mi profesionalismo trascendió su tratamiento hacia mí, ahorrar los trabajos de mis antiguos colegas que no tenían nada que ver con el juego de poder de Henry no podría esperar. Ligue Henry's Reds Social ya había actualizado su LinkedIn, agregando el jefe interino de Relaciones Estratégicas de Clientes con su título. Su Instagram lo mostró, en el almuerzo con su novia, capas de champán levantadas. La leyenda decía en grandes movimientos próximo. Listo para llevar las cosas al siguiente nivel. No tenía idea de cuán correcto era. Cerré la computadora portátil y tomé otro sorbo de vino. La cuenta regresiva continuó, invisible para todos, menos para mí. 61 horas, 60:59. El tiempo estaba de mi lado ahora. Todo lo que tenía que hacer era nada. Para viernes mañana, Henry había completado mi borrador digital. Mi cuenta de correo electrónico desactivó. Mi construyendo el acceso revocado. Mi nombre fregado en el sitio web de la compañía, como si nunca hubiera existido. 8 años reducido a un error 404, pero Henry había cometido un error crucial. En su afán de retirarme, se había olvidado de la cuenta de administrador de sombras que había creado cuando construí el sistema no fuera de malicia. Era un protocolo de seguridad estándar, un punto de acceso de respaldo en caso de emergencias. Documenté su existencia en las especificaciones técnicas, enterradas en la página 97, de un manual que nadie había leer. Desde mi computadora portátil, vi que el caos se desarrollaba en tiempo real. Las 9:15 de la mañana en Henry, trató de acceder al sistema de renovación de Hardwick. Acceso denegado. Él intentó de nuevo con sus elevadas credenciales de que probablemente había intimidado a un T para que lo diera. Todavía negado, 943, él lo hizo restablecer su contraseña. Intenté de nuevo. El sistema reconoció sus credenciales, pero las marcó como insuficiente para la renovación del contrato. Autorización, las 10:21 am. Modo de pánico. Henry se detuvo. De eso, quien confirmó lo que les había estado diciendo durante años, el sistema Hardwick requirió administración específica privilegios que no se podían otorgar sin la aprobación actual del administrador. Lo que significaba yo, la persona que acaba de despedir y bloqueado de todo, excepto el único sistema, que necesitaban desesperadamente, a través de los registros del sistema, vía Henry's la actividad se intensifica de la confusión a la desesperación. Estaba modificando los términos del contrato, inflando las métricas de rendimiento, edisetizar marcas de tiempo de correo electrónico para que parezca que las negociaciones habían sido más favorables que la realidad. Cada cambio generó una entrada de registro de auditoría, creando un registro indiscutible de fraude. Shula descuidado, fue impresionante. Había cambiado nuestra tasa de prestación de servicios del 87% al 97%. ANSE agregó 3 millones en ahorros proyectados que no existían. Lo peor de todo es que había alterado los términos del contrato para incluir servicios que no pudimos proporcionar. Prometedor personal dedicado en el sitio que no teníamos, incluso si no hubiera planeado deje que el contrato expire. Henry Lowe estaba saboteando activamente. Al mediodía, palabras se había filtrado. Mi teléfono se iluminó con mensajes de texto de ex colegas. Henry está perdiendo la cabeza en la sala de conferencias. Simplemente le gritó a Raj hasta que la seguridad tuvo que intervenir. Shula novia está en tu antigua oficina llorando. Michael acaba de regresar del golf. Nunca lo vi tan pálido. El más interesante, el mensaje vino de James Morrison en Hardwick Defense. Camille, estoy tratando de llegar a usted con urgencia. Hemos notado algunas discrepancias sobre la documentación de renovación que recibimos esta mañana. Por favor, llámame. Entonces Henry había enviado sus documentos de doctor al cliente. Él en realidad transmitió información fraudulenta a un contratista de defensa, que trasladó esto de la empresa incompetencia al posible territorio federal del crimen. No respondía James aún no. Déjalos guiarse en el desastre que habían creado. A las 0 de la tarde, el peso de la situación había alcanzado el liderazgo de Axian a través de LinkedIn. Vi bien a medida que los empleados actuales publicaron pánico poco velado. Cualquiera conoce a un buen administrador del sistema de defensa de Hardwick. ¿Necesita urgente de un amigo? Pre-Gunter repeat. ¿Qué sucede
cuando los contratos empresariales expiran sin renovación? Si la compañía pierde el 40% de los ingresos durante la noche, ¿cuánto tiempo antes de los despidos? Tom me envió un mensaje de texto directamente. Cam, sé que lo que hicieron fue arriba, pero todos vamos a perder nuestros trabajos si este contrato desaparece. ¿Hay algo que puedas hacer? Me sentí mal por Tom, por Angela, por las 150 personas quien trabajó duro, y no tenía nada que ver con los juegos de poder de Henry, empero todos habían visto mientras me marchaban. Ellos lo harían. Todos vimos el mensaje flojo, y a excepción de algunos textos privados, se habían quedado en silencio. A los canales oficiales eran más interesantes. Michael Lancaster había enviado 3 correos electrónicos a mi cuenta personal, cada uno más desesperado que el anterior. Camille, parece haber cierta confusión sobre el acceso al sistema. Por favor, llámame de inmediato. Y su historia de Instagram mostró él en 4 barras diferentes, cada publicación más desquiciada. El último publicado en 4 en 4, las 7 de la noche fue una foto borrosa de su computadora portátil, con la leyenda: algunas personas sabotaje al salir, los celos son feos, sabotagen. Estaba estableciendo el narrativa de que de alguna manera había roto el sistema antes de irse, que esto fue mi culpa, mis celos, mi incapacidad para aceptar su brillante liderazgo. No tenía idea de que no había tocado nada, no necesitaba hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era nada, y su propia incompetencia manejaría el resto. A las 5 de la tarde, con 31 horas en la cuenta regresiva, Axion Field Partners estaba en modo de Crisis Total. El estacionamiento estaba lleno a pesar de ser el viernes por la noche. Las luces en el piso ejecutivo ardieron mientras intentaban encontrar una solución que no existiera, porque lo hermoso del sistema que había construido era su seguridad en no puertas traseras, excepto la que controlé, sin anulaciones, excepto las que requieren mi autenticación. Fue, como yo he explicado en múltiples presentaciones, prácticamente a prueba de manipulaciones. Me aplaudieron por eso una vez, me dieron un bono por creando un sistema tan robusto. Ahora, ese mismo sistema era su soga, y ellos patearon la silla. El sábado llegó con el peso de la inevitabilidad. Me desperté a las 0 de la mañana, hecho café, y se instaló en mi oficina en casa, para ver cómo se desarrolla el acto final. El contrato de Hardwick expiraría exactamente la medianoche, 16 horas en el conteo. Mi teléfono había estado en silencio desde anoche. Después de docenas de cada vez más llamadas y mensajes frenéticos, finalmente entendieron que no iba a responder. El último correo de voz de Michaela, las 2:01, las 3 de la mañana, había sido particularmente satisfactorio. Camille, me doy cuenta ahora de que es posible que hayamos sido apresurados. Estoy preparado para restablecerlo de inmediato con un aumento del 20% y una disculpa formal. Por favor, nosotros necesito resolver esto. 20%. Después de 8 años de ser mal pagado, después de salvar su compañía varias veces, después de ser despedida por chat grupal, pensaron que el 20% lo haría. Abrí mi computadora portátil y verificó los registros del sistema. LA Activated. Durante la noche contó una historia de pura desesperación. Lo intentaron todo intentando piratear el sistema, llamando a Hardwick para negociar una extensión, incluso tratando de crear una nueva administración administrativa cuenta. Cotton falló, dejando más migas de pan digital de su pánico a las 9 de la mañana. Sucedió algo interesante. Un nuevo jugador entró en el juego, Sandra Morrison, vicepresidente senior de adquisiciones de Hardwick. Ella había enviado un correo electrónico directamente a la junta directiva, recortando su departamento legal. Junta miembros, hemos descubierto importantes discrepancias en la documentación recibida del señor Henry Lancaster con respecto a nuestra renovación del contrato. Estas discrepancias parecen deliberadas y materiales en espera de investigación. La defensa de Hardwick es suspender todas las negociaciones de renovación con los socios de campo de Axion de inmediato. Entonces, incluso si decidí guárdelos, era demasiado tarde. Los documentos fraudulentos de Henry habían desencadenado la opción nuclear de Hardwick. Contrato no solo expiraba, se había terminado con prejuicio. Vierte otra taza de café y levanté mi carpeta de documentación. Todo estaba ahí. Las métricas falsificadas de Henry, los términos alterados del contrato, el servicio imposible promete. Pero más condenatorios fueron los registros del sistema que lo muestran intentando para cubrir sus huellas, eliminar archivos originales y reemplazarlos con sus versiones. En términos corporativos, esto fue asesinar suicidio. Henry había matado el contrato mientras intentaba salvarlo. Al mediodía,
Los medios de comunicación se habían quedado viento. Un pequeño mención en el Denver Business Journal. Axion Field Partners enfrenta una gran pérdida de contrato. A las 20:00 de la tarde. Tenía extendido a las publicaciones de la industria. El contratista de defensa obtiene un acuerdo de 86 metros en medio preocupaciones de documentación. El siguiente movimiento de Michael fue predecible pero patético. En 3 en 4, las 7 de la noche, un mensajero llegó a mi puerta con una carta formal, no una disculpa aún, intento genuino de reconciliación, pero un orden de cese y desistimiento. Estaban amenazando acciones legales, si no inmediatamente proporcione acceso al sistema e invierta cualquier sabotaje. Fotografié el carta y se la envió a mi abogado, quien respondió en cuestión de minutos. Esto es gracioso. Te despidieron, te encerraron fuera, y ahora quiero demandarlo por no ser voluntario para ayudar. Por favor, dime que estás documentando todo. Era cada correo electrónico, cada registro de sistemas, cada intento desesperado de culparme por su fracaso. La hermosa ironía era que yo no había saboteado nada, simplemente me había negado a salvarlos de sí mismos. Como se acercó la noche, decidí salir de la casa. Kentucky a Washington Park, necesitando aire y distancia desde el desplegando catástrofe. Las familias tenían picnics, los perros estaban jugando en las personas normales, que viven vidas normales, mientras una empresa murió en tiempo real, a 15,000, de distancia. Mi teléfono zumbó. Un texto de Margaret Walsh de regreso de Tokio. Acabo de aterrizar. Escuchado sobre el corazón situación. Este es un desastre. ¿Podemos hablar? Margaret fue una de las pocas ejecutivos que respeté. Agudo, ético y con frecuencia anulado por el dinastía Lancaster. Volví a enviar un mensaje de texto. Revise su correo electrónico en 1 hora. Porque Margaret merecía saber la verdad antes de que la campana final contara. El 10 p.m. le envié todo. El sistema registra las modificaciones fraudulentas de Henry, la documentación de su comportamiento pasado que R&H había ignorado, una imagen completa de cómo habíamos llegado a este momento. Su la respuesta llegó rápidamente en Jesucristo. Esto es peor de lo que imaginé. Henry no perdió el contrato. Él nos expuso a cargos de fraude. Me senté en mi porche con una copa de vino, computadora portátil abierto, al tablero del sistema. El temporizador de renovación contó por 1 hora 53 minutos. 1 hora 52, los números se sintieron más pesado que su pantalla digital sugerida. Cada segundo representaba el pago de la hipoteca de alguien, el de sus hijos, fondo universitario, sus ahorros de jubilación. Pero no había creado esta situación. Identificación se construyó salvaguardas, problemas documentados. Trató de proteger a la compañía de exactamente este escenario. Habían elegido dispara al guardián y entregue las llaves al incendiario. A las 11:30 de la noche, algo desplazado en el sistema. Apareció un mensaje automatizado. Cierre de la ventana de renovación de contrato. Por favor, complete autorización dentro de los 30 minutos. Esto fue todo, el punto sin retorno. Pude todavía guardarlos en X-Sign. Haga clic en aprobar, fingir que las últimas 48 horas no habían sucedido, ser la persona más grande, sea el profesional que nunca habían valorado. Mi dedo se cernía sobre el trackpad. Un clic entre salvación y devastación. Cerré la computadora portátil y entró para verter otro vino. Algunas decisiones se tomaron mucho antes del momento de elección. Habían hecho el suyo jueves, a las 9:17 de la mañana, en un canal público de holgura. Ahora era mi turno de simplemente déjalo ir. Las 11:58 de la noche, me senté en mi sala de estar, la computadora portátil cerrada, copa de vino vacía. En la casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo. Mi abuela me había dejado un latido mecánico que contaba hasta la empresa ejecución. Las 11:59 de la noche, en algún lugar de la ciudad, en las oficinas de Axion, estaban probablemente todavía luchando, todavía creyendo en los milagros de la última minácula, todavía pensando que alguien de alguna manera los salvaría de sus propias elecciones. Medianoche en el reloj, intervino 12 veces. Cada nota sonó claro y final. No necesitaba abrir mi computadora portátil para saber qué había sucedido. El contrato de defensa de Hardwick, $86 millones, a 40% de los ingresos de Axion Radoje, la base de su estabilidad, acababa de evaporar en el polvo digital. El sistema lo habría registrado clínicamente. Contrato esperado, ventana de renovación cerrada. Acceso terminado. Me fui a la cama. Domingo la mañana llegó con una explosión de consecuencias. Me desperté a las 8 de la mañana, 17 llamadas perdidas,
y una cascada de mensajes de texto. Ignoré el centro comercial e hice el desayuno, tomándose mi tiempo con cada Anna Pancake perfectamente. Volcado a las 9 de la mañana, finalmente abrí mi computadora portátil. Él negoció las noticias. Ya llevaban la historia. Axiom Field Partners pierde una defensa importante contrato en el vencimiento de la medianoche. Hardwick Defense confirma que no hay planes para renegociar con Axiom. Firma de tecnología de Denver se enfrenta a crisis después de 86 Hz. El contrato se evapora. Los detalles fueron todavía emergiendo, pero el esquema era claro. Hardwick había publicado una declaración en 8 cuentas agudas. Seguinte con respecto a las discrepancias en la documentación de renovación y la falta de completar los procedimientos de autorización requeridos. Hardwick Defense ha terminado su relación con Axiom Field Partners. Ya estamos en discusión con vendedores alternativos. ¿Proveedores alternativos? Probablemente los habían alineado desde el viernes, cuando Henry es fraudulento. Llegaron documentos. El vencimiento de la medianoche fue solo el final formal de algo que Henry ya había matado. La bandeja de entrada de correo electrónico era una clase magistral en pánico corporativo. Michael Lancaster había enviado 12 mensajes entre la medianoche y 6 a las 0 de la mañana, cada más desesperado que el anterior. El último enviado a las 6:43, dejó caer toda pretensión. Camille, sé que te fallamos, sé que las acciones de mi hijo fueron inexcusables, pero no permita que toda la empresa pague nuestros errores. Los medios de vida de las perso. Un mensaje simple para toda la junta directiva. Miembros de la junta, como ahora estás consciente, el contrato de defensa de Hardwick ha expirado sin renovación. Yo quiero asegúrese de tener información completa sobre cómo se desarrolló esta situación. Adjunto, encontrará un sistema completo de registros que muestran intentos de falsificar la documentación del contrato, registros de métricas fraudulentas presentadas a Hardwick Defensa, cadenas de correo electrónico que documentan preocupaciones reportadas sobre Henry Lancaster en los últimos 2 años. Se propuso y rechazó la prueba de que se proponía, y rechazó la planificación de transición adecuada. Construir los sistemas que protegió los activos más valiosos de Axiom. Elegiste controlar a mano a alguien que los vio como juguetes. El proyecto de ley ya ha vencido. Saludos cordiales, Camille Ryder, ex jefe de Relaciones Estratégicas de Cliente. Adjunté todo. Cada documento condenatorio, cada advertencia ignorada, cada parte de evidencia que mostró este desastre, era completamente prevenible. La Junta tendría su material de lectura para la reunión de emergencia que sabía que ya estaba siendo programada. A las 11 de la mañana, las dominadas estaban cayendo rápidamente. El precio de las acciones de Axiom, que abrió un 12%. Fuigera en Free cae un 31% y la negociación se detuvo. LinkedIn se iluminaba con publicaciones de los empleados de Axiom, cuidadosamente redactados para distanciarse del desastre, mientras señalan su disponibilidad para los reclutadores. Las redes sociales de Henry se habían oscurecido. Su último, la historia de Instagram publicada en 119 IATM, mostró una foto borrosa del whisky vacío, botellas con la leyenda traicionada por perdedores. Su LinkedIn todavía orgullosamente mostró jefe interino de Relaciones Estratégicas de Clientes, un título que ahora lo marcó como el capitán de un barco hundido. Margaret Walls llamó al mediodía. De hecho, respondía en Camille dijo, sin preámbulo, acabo de venir de una reunión de la Junta de Emergencia. Ambos Lancas están fuera efectivo inmediatamente. La Junta está llevando a cabo una investigación completa, y el FBI ha sido notificado sobre los documentos fraudulentos enviados a Hardwick. Ya veo, dije neutralmente, te necesitamos de vuelta. Ella continuó, la Junta está preparada para ofrecerle la posición del CEO, la autonomía completa, sin interferencia de Lancaster, duplique su salario anterior. CEO. Querían que el capitán del Titanic después ya había golpeado el iceberg. Margaret, dije suavemente, no hay nada a volver, alto signage Hardwick. Axiom tiene tal vez 3 meses de pista. Los despidos de masa son inevitables. El daño de la reputación por sí solo evitará cualquier contrato importante durante años. Pudimos reconstruya. Con los sistemas que diseñé, no tienen valor sin los contratos que apoyaron. El talento huirá para competidores. Los inversores demandarán. ¿Sabes esto? Ella estaba callada por mucho tiempo. Momento. ¿Planeaste esto? No, dije honestamente. Planeé para competente liderazgo para finalmente reconocer el peligro de Henry. En construir. Suponiendo que las personas racionales las usarían, en lo que no planeé, fue disparar a través de Slack y verlos a un incendio de mano. Entonces, solo dejas quemar.
No hice nada, Ann. Literalmente, nada. Y eso es todo lo que tomó. Después de colgar arriba fui a caminar. El aire de noviembre fue nítido, con la promesa de invierno. Downtown, el edificio axiano, se situó como un monumento. A la arrogancia, su logotipo aún brilla a pesar de la catástrofe que se desarrolla en el interior. Por la noche, la noticia se había extendido más allá a canales comerciales. La historia de una empresa que despidió a la persona que necesitaban desesperadamente solo para colapsar en 48 horas era demasiado perfecto para ignorar. Blogs de tecnología y los Reddit, incluso Mainstream Media, lo recogió. Tenía 3 solicitudes de entrevistas de los principales puntos de venta, todas las cuales rechacé. Y no estaba interesado en bailar en graves. La implosión habló por sí misma. Lunes la mañana puso el alcance completo del colapso de Axian en un enfoque agudo. El Post de Denver lideró con el titular: la firma de tecnología local implosiona. Después de perder el contrato de defensa, la sección de negocios detalló la línea de tiempo. Aunque solo tenían la mitad de la historia, sabían sobre el vencimiento del contrato y la de Henry terminación. Pero la investigación de fraude todavía estaba en secreto. A las 10 de la mañana, la primera ola de despidos golpeó. 60 empleados, principalmente de los departamentos de apoyo, fueron dejados ir con 2 semanas de seguimiento, todo lo que la compañía podría pagar. Mi teléfono zumbó con mensajes de ex colegas, algunos enojados, algunos desesperados. Todo se dio cuenta demasiado tarde de que su silencio durante mi terminación había sido complicidad en su propia desaparición. Tomás envió un mensaje de texto: simplemente cortan todo nuestro equipo de desarrollo, moviendo todo en alta mar para ahorrar costos. Esto es una locura, Angela. Acaba de recibir el correo electrónico. Me mantienen hasta los meses de tareas de transición. ¿A quién? Todos se han ido. Sentí por ellos realmente, pero la simpatía no borra el memoria de 43 personas observando mi humillación pública en silencio. La verdadera bomba cayó a las 2 de la tarde. El FBI tuvo movido más rápido de lo esperado. La noticia se supo que habían ejecutado órdenes de allanamiento en las oficinas de Axian y en Henry Lancaster's Depatam. La investigación sobre la documentación del contratista de defensa fraudulenta había comenzado oficialmente en la caída de Michael Lancaster Few, rápida y brutal. A las 0 de la tarde, surgieron informes que había sido retirado de todas sus otras posiciones de tablero. Su membresía en el club de campo, el que había trabajado durante 20 años, estuvo bajo revisión. La comunidad empresarial que lo había celebrado ahora lo estaba tratando como lo había hecho algo contagioso, que en cierto modo lo hizo. La mancha de la investigación federal y mala gestión catastrófica. La situación de Henry fue peor. Margarita, llamé nuevamente esa noche con información privilegiada. Encontraron más que solo los documentos de Hartwig, dijo. Henry ha estado falsificando los informes de los clientes durante meses, facturando los gastos personales a los contratos, incluso vendiendo propietarios información a los competidores. Camille, ¿lo sabías? Sabía que estaba sucio, y admití que no sabía qué tan profundo fue. Informé lo que podía probar. El FBI quiere hablar contigo como testigo, no como objetivo. ¿Documentaste todo así? Bueno, que eres su testigo estrella. ¿Testigo estrella? Porque había hecho mi trabajo, mientras todos los demás miraban el otro forma. Esa noche, sucedió algo inesperado. James Morrison de Hartwig Defensa, llamada personalmente. Camille, dijo, quería que supieras que esto no era personal. Valoramos su trabajo inmensamente. Fueron los documentos de Henry y el perdidor innovación que forzó nuestra mano. Entiendo, dije, y lo hice. De hecho, él continuó. No es por eso que estoy llamando. Hemos estado discutiendo nuestra estrategia de reemplazo de proveedores y su nombre sigue apareciendo. ¿Considerarías consultar para nosotros? Ayuda a evaluar socios potenciales. La ironía era deliciosa. Hartwig quería contratarme para ayuda a reemplazar la compañía que me había despedido. Pensaré en ello, dije. Lo que significa, el martes trajo más consecuencias. Las acciones habían perdido el 70% de su valor antes de que la negociación se suspendiera indefinidamente. Ella junta anunció que estaban explorando alternativas estratégicas. Corporate Speak por la búsqueda desesperada de los compradores. Pero ¿quién compraría una empresa bajo investigación federal, sin contratos importantes? Pasé el día organizando mi documentación para la entrevista del FBI programada. Más tarde, esa semana, cada correo electrónico, cada registro del sistema, cada pieza de evidencia que pintó una imagen de negligencia institucional,
y corrupción individual. Era una obra maestra de portada su documentación de culo, años en la creación. Miércoles por la mañana, Henry Lancaster fue arrestado. El metraje era brutal. Agentes del FBI que lo sacaban de su apartamento de lujo con esposas a las 6 de la mañana todavía en pantalones de pijamas y una camiseta arrugada, no más perfectamente cabello, con estilo o práctica sonriendo. Solo un niño, asustado, que había jugado con fuego y quemó el imperio de su padre. Ellos cargos fueron un extenso fraude de alambre, conspiración, que mentiran a los agentes federales, en cada cargo llevaba un tiempo de prisión grave. La oficina del fiscal de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que más arrestos fueron esperados. Michael Lancaster celebró una conferencia de prensa al mediodía. Parece que lo hizo envejecido una década en 5 días. Asumió toda la responsabilidad del supervisión fallas que condujeron a la situación actual. Anunció que se alejaría de todas las empresas comerciales para concentrarse en su familia durante este momento difícil. Traducción: sus abogados le habían dicho que desapareciera antes de unirse a su hijo con esposas. Para el jueves, Axion Field Partners existía solo en nombre. Él a los empleados restantes se les dijo que trabajaran desde casa indefinidamente. La oficina de Denver estaba cerrada por reorganización ANOM. El sitio web mostró un mensaje simple: gracias por 15 años de asociación a Axion Field Partners. Ya no acepta nuevos negocios. 15 años de construcción destruidos en menos de una semana. All because they thought they could replace competence with nepotism. That afternoon, I met with the FBI agents. They were thorough, professional, and clearly impressed by my documentation. The lead agent, a woman named Sarakian, actually smiled. As she reviewed my files, Ms. Ryder, she said, in 20 years Seth financial crimes investigation, I've never seen such comprehensive evidence preparation. You documented everything. I learned early that hope isn't a strategy, I replied. Neither is trust without verification. The interview lasted 3 hours. By the end, they had everything they needed to build an airtight case. As I left the federal building, I realized I felt nothing, not satisfaction, not vindication, just a hollow acknowledgement that justice, such as it was, would be served. Friday marked 1 week since my termination, 7 days from your out to Compultecher Pate annihilation. I'd done nothing but refused to save them from themselves, and that had been enough. That evening, I finally turned on my phone's ringer. The calls had stopped. The desperate texts had dried up. The crisis had passed into aftermath, and I was no longer relevant to the cleanup. I poured a glass of wine and sat on my porch, watching the sunset over the mountains. Next week, I'd start returning the calls from recruiters and considering my options. Maybe take that consulting gig with Hartwick, maybe start my own firm. But tonight, I simply sat in silence, holding the weight of what had happened. I hadn't pulled the trigger. I'd simply refused to stop them from pointing the gun at their own heads. Sometimes the most devastating revenge isn't what you do, it's what you didn't. 3 weeks had passed since Exion's collapse. The news cycle had moved on. The LinkedIn posts had faded and the carcass of what had been a thriving company was being picked over by lawyers and liquidators. I'd started my own consulting firm, Ryder Strategic Solutions, with Hartwick Defense as my first client. Life had found a new rhythm when the message appeared. Saturday afternoon, 2:37 p.m. A notification on Slack, the app I'd forgotten to delete. The ghost of Axion's internal communication system somehow still running on abandoned servers. One new message in a direct channel I'd never closed. I think we need to talk. From Henry Lancaster. I stared at towards the same platform where he'd ended my career with 5 words. Now carried his plea for what? Forgiveness, understanding, closure. I didn't respond. Sunday, another message. Please, I know you hate me, but I need someone to understand what happened. Monday, they're saying I could get 20 years. Tuesday, my dad won't even look at me. Wednesday, I never meant for it to go this far. Each message was a window into his unraveling. The golden boy who'd wielded his father's name like a weapon was now just another defendant in federal custody. Posting bail he could barely afford, watching his future disappear one court date at a time. I never answered. There was nothing to say that hadn't already been said by empty offices and shattered careers. Thursday brought one final message. I'm sorry. 2 words. No elaboration. No excuses, no deflection, just an acknowledgement that had come far too late to matter. I closed Slack and uninstalled the app. That evening, I walked past Axion's former headquarters. The building stood dark,
The company logo already removed, leaving only the ghost of letters on Thefficate. A Felicis sign hung in the lobby window. 15 years of business reduced to available square footage. In my bag was a thumb drive, the last remnant of my time there. It containeth complete backup of every system I'd built, every process I'd documented, every safeguard I'd created, the digital DNA of a company that no longer existed. I could have sold it. Competitors would have paid well for Ixion's proprietary methods. Former clients might have wanted the historical data. Instead, I walked to the dumpster behind the building and tossed it in. Let the past stay buried with the company that had chosen its own grave. My phone buzzed. A text from Margaret Walsh. Just wanted you to know, final numbers are in. 147 people lost their jobs. Most are landing okay, but some are struggling. Thought you should know. 1 for 7 futures altered because a spoiled child was given power he couldn't handle, and his father was too weak to stop him. I'd been one of them, but I'd been prepared. How many others had mortgages they couldn't pay, children they couldn't support, dreams they couldn't pursue? But that wasn't my burden to carry. I tried to prevent this outcome for 2 years. I'd warned, documented, escalated. They'd chosen to silence the alarm instead of addressing the fire. I drove home through the Denver evening, the city lights blurring past. Tomorrow, I had meetings with 3 potential clients. My calendar was booked solid for the next month. Ryder Strategic Solutions was thriving in the ashes of Ixion's collapse. Success, they say, is the best revenge. But that wasn't what this felt like. This felt like survival, like professional Darwinism playing out in real time. I'd adapted while they'd stagnated. I'd prepared while they'd presumed. At home, I found a package on my doorstep. No return address, but I recognized the handwriting. Inside was a single item. The coffee mug I'd left behind in Mirished exit from Ixion. The one Angela had given me that said, "World's Boss." A sticky note was attached. Found this in storage. Figured you might want it back. We all should have spoken up. I'm sorry, Tom. I set the mug on my kitchen counter and looked at it for a long moment. A relic from a different life. When I'd believed that competence and dedication were enough, when I'd thought that building something valuable meant it would be valued, now I knew better. Now I built with exit strategies and documented with litigation in mind. Now I trusted contracts more than conversations and kept my own keys, Tovery, system I touched. The mug would go in the cupboard with all the others. Tomorrow, I drink coffee from it while building something new, something mine, something protected by more than just the assumption of rational leadership. My laptop chimed with an email, a potential client reaching out, referred by Hartwick Defense. The subject, Linared, need help avoiding our own actions, situation. So, the story had become a cautionary tale, a business school case study in how not to manage talent and technology. How 5 words in a Slack channel could trigger an 8-figure disaster. I opened the email and began typing my response. The past was gone, buried with that thumb drive in a dumpster behind an empty building. But the lessons, those I'd carry forever. Never give anyone the power to destroy what you've built. Never trust those who haven't earned it. And never ever underestimate the devastating power of simply doing nothing when those who wronged you need you most. I hit send on the email and closed my laptop. Outside, Denver glittered in the darkness, full of other companies, other leaders, other Henry Lancasters waiting to happen, but also full of opportunity for those who'd learned to protect themselves. That coffee mug caught the light as I turned off the kitchen lamp. Tomorrow, I'd drink from it while building an empire they couldn't touch. Tonight I'd sleep the deep sleep of someone who'd let justice serve itself cold. Thank you for listening to this story of corporate revenge and poetic justice. I'd love to know where you're listening from. Drop a comment below and let's connect. If this tale of workplace karma resonated with you, please subscribe to the channel and share your own thoughts or similar experiences. Have you ever witnessed a toxic workplace get their comeuppance? Let me know in the comments.